Adelante, compañero. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy es 15 de marzo y se cumple un año, ustedes recordarán, de haberse decretado el cierre casi completo de las actividades económicas y las actividades públicas en Puerto Rico para enfrentar la pandemia del COVID-19. Y yo quisiera hacer una reflexión a partir de este aniversario del cierre casi total que se decretó el 15 de marzo, de este año de pandemia que hemos estado viviendo. Y lo primero que quiero decir es que yo, con todas las diferencias que tengo y tuve con la gobernadora Wanda Vázquez, señalé desde el principio que me pareció que esa medida del cierre en aquel momento fue una medida correcta y fue una medida valiente. En Puerto Rico, cuando apenas habían 5 o 6 contagios de COVID-19, se decretó ese cierre. En muchos estados de Estados Unidos, incluso el gobierno federal, esperaron a que hubiese no miles de contagios, a que hubiese miles de muertos para tomar una medida como esta. Y en ese sentido me parece que fue una medida valiente y fue una medida correcta. Luego vino el empuje y vino el chantaje del llamado sector privado, de los patronos del sector privado, de que había que abrir la economía o nos íbamos a morir de hambre. Y vino la campaña de que los empleados públicos estaban en sus casas cobrando sin trabajar, cuando los empleados públicos estaban en sus casas para evitar el contagio. Y que dejaran de cobrar como querían algunos, lo que hubiese hecho es empeorar el efecto económico de la pandemia. Pero algunos promotores de la privatización y del neoliberalismo, con tal de atacar a los empleados públicos, dicen cualquier barbaridad. Y sabemos que se cedió esa presión y se empezó a abrir la economía aceleradamente y desordenadamente, y la consecuencia fue el aumento de los contagios que hubo, que deshizo un poco la decisión correcta que hubo inicialmente de haber cerrado a tiempo y haber cerrado temprano, independientemente de las críticas que uno haga, de que no hubo pruebas suficientes y todo lo demás. Fue una decisión correcta. Yo creo que este año de pandemia nos ha recordado a todos y todas una serie de hechos que tenemos que enfrentar de nuestra sociedad. En primer lugar, la desigualdad social. Cómo diferentes sectores han podido enfrentar esta crisis de manera muy distinta, porque unos tienen una mayor capacidad económica para adaptarse y otros no tienen ninguna capacidad económica para adaptarse a esta emergencia. Nos ha recordado que no tenemos un sistema de salud pública porque las políticas de privatización lo fueron desmantelando. Nos ha demostrado cómo maltratamos a nuestros trabajadores esenciales, porque cuando se dijo solamente van a trabajar los trabajadores esenciales, resultó que los trabajadores esenciales eran los que trabajaban en los colmados, los que trabajaban en el transporte, los que trabajaban preparando alimentos, que muchas veces trabajan con el salario mínimo, a pesar de que son los trabajadores y trabajadoras esenciales. Hemos comprobado las consecuencias de ignorar la ciencia y de rechazar la ciencia, como hacía el presidente de los Estados Unidos actuando a contrapelo de lo que señala la ciencia. Y nos ha recordado que hay abundantes recursos económicos para ayudar a la población a satisfacer sus necesidades. Cuando en el pasado decíamos, necesitamos ayuda para los desempleados, necesitamos ayuda para los envejecientes, necesitamos ayuda para crear empleo, necesitamos ayuda para pequeñas empresas, la respuesta era no hay dinero, no hay dinero, no se puede hacer. Y ahora descubrimos con la pandemia que hay miles de millones de dólares, incluso para mandarle un cheque a todos los ciudadanos. Lo que no había era voluntad de enfrentar las necesidades de la gente, porque el dinero estaba ahí. Yo creo que la lección que tenemos que sacar de este año de pandemia es que no podemos seguir con un sistema de salud privatizado. No podemos seguir maltratando a nuestros trabajadores esenciales pagándole un salario mínimo de miseria. No podemos seguir ignorando la ciencia. No podemos seguir destruyendo el ambiente. Y no podemos aceptar ese argumento de que no hay dinero para la salud y no hay dinero para el empleo y no hay dinero para los pequeños empresarios y no hay dinero para un sistema de cuidado de niños y no hay dinero para mejorar la educación, porque hay dinero para todo eso y hay que dirigirlo en esa dirección. Si en algún momento la ganancia de unos pocos, la ganancia de un pequeño grupo de empresas choca con la ciencia o con el ambiente o con la justicia, lo que tiene que ceder son esas ganancias, no el ambiente, no la ciencia y no la justicia. Y yo creo que debemos sacar esas lecciones de lo que ha sido este año
y redoblemos esa lucha en defensa del ambiente, en defensa de la justicia, siempre guiado por la luz que nos da la ciencia y el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero senador Rafael Bernabe.